Queridos, permítame saludarles a cada uno de ustedes con el ánimo y la calidez que nos transmite la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y qué bueno, qué lindo que estamos en comunicación para abordar uno de los temas que hasta ahora ha sido un misterio. Mucha gente se pregunta, ¿por qué el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento? ¿Por qué los justos sufren? ¿Es cierto que el sufrimiento le llega a aquellos que desobedecen solamente? Vamos a abordar este tema de acuerdo a la palabra de Dios y vamos a introducirlo básicamente porque es un tema profundo, largo, que tiene mucho terreno que recorrer. Sin embargo, nosotros vamos a introducir acerca del sufrimiento y vamos a tratar de contestar la pregunta: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren las personas? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? ¿Por qué viene el sufrimiento al individuo? Vamos a darle un vistazo al libro de Job, que es el tema principal en la Biblia acerca del sufrimiento. La Biblia presenta a Job como un hombre íntegro, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Job, se va a encontrar con un hombre sufriendo, con un hombre que pierde su familia, que pierde sus bienes económicos, que pierde sus criados, que pierde su esposa, que lo abandona todo el mundo, y los amigos que le quedaron llegaron allí, dizque para consolarlo, entre comillas, pero estos amigos lo acusaron. Estos llegaron para acusarlo, llegaron para decirle que precisamente el culpable del sufrimiento que estaba llevando precisamente era él, porque las culturas antiguas y las culturas del momento, los países que circuncidaban a el lugar donde vivían ellos, precisamente enseñaban eso. Y quizás lo habían leído en algún concepto, lo habían escuchado de algún concepto de Deuteronomio capítulo 28, donde habla acerca de la consecuencia de la desobediencia. Qué sé yo, algún concepto tenían ellos, por lo que ellos fueron allí a culpar a Job del sufrimiento que estaban llevando. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Job comienza diciendo que había un hombre, un varón en la tierra de Uz, llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. El capítulo 2, versículo del 1 hasta el 3. Bueno, vamos a leer el 3 nada más. Versículo 3 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún que aún retiene su perfección, ¿verdad? Habiéndome tú incitado contra él y arruinado su salud, ¿tú no has considerado esas cosas? Y entonces ya ustedes conocerán la respuesta de Satanás. Lo que queremos introducir y que la Biblia presenta aquí a un hombre perfecto, un hombre justo, un hombre apartado del mal, presenta a Job como un hombre que sufrió, como un hombre que tuvo su desgracia, que pasó por un crisol fuerte, duro, que es difícil hasta de entender. Entonces nosotros nos encontramos aquí con un panorama que nos preocupa de entrada en la introducción de este tema, porque el por qué sufren los inocentes parece que el único preocupado por el sufrimiento, porque usted va a ver a Job después preocupado preguntándose: ¿por qué, Señor, si yo soy recto? ¿Por qué si yo soy íntegro? ¿Por qué si yo soy obediente? ¿Por qué estas cosas vienen cuando yo estoy siempre cumpliendo las cosas como tú me dices? Job se preocupó y mantuvo siempre esa interrogante, mantuvo siempre la pregunta, buscando la respuesta en las cosas humanas, buscando la respuesta en la ciencia, buscando la respuesta en la filosofía, buscando la respuesta entre los que saben del momento. Él se preguntaba, y yo no sé si Job estaba buscando la respuesta entre lo que sabían en el saber, y por eso él se volvió un filósofo. De hecho, el libro de Job es el libro más filósofo de una literatura profunda y acabada, bien terminada, porque se basó precisamente en explicaciones humanas acerca del sufrimiento.
Y yo creo que en medio del sufrimiento, cuando una persona está en sufrimiento, lo lógico no es buscar la respuesta en lo que los humanos puedan decir, sino que lo que nosotros tenemos que hacer es ir a Dios. Para nosotros la respuesta del sufrimiento es ver a Dios acompañándonos en el sufrimiento, al lado de nosotros en el sufrimiento, llorando con nosotros en el sufrimiento, pasándonos las manos en el sufrimiento, levantándonos en el sufrimiento, sosteniéndonos en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí vamos a sufrir. Esta atmósfera, este mundo está contaminada con el pecado, y todo lo que toca el pecado pues se contamina con el sufrimiento. Así es que vamos a ver entonces por qué no era Job el único que estaba interesado en descubrir el problema del sufrimiento. Esta no era una pregunta solamente de Job, también Jeremías en el capítulo 12, versículos del 1 hasta el 3, se preguntó lo mismo. Fíjense lo que dice el profeta Jeremías: justo eres tú, oh Jehová, porque yo contigo arguya, hablaré empero juicios contigo. Y él se pregunta: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Dice aquí el profeta. Plantéselo y echaron, tú lo plantaste y echaron raíces, progresaron e hicieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, más lejos de sus riñones. Y él dice: tú, empero, oh Jehová, me conoces, vísteme y probásteme mi corazón hacia ti. Arráncalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. En otra palabra, no importa el hecho de que yo haya sido justo. Yo llevé una vida cumpliendo los mandamientos, una vida de obediencia, una vida apegada a tu palabra. Sin embargo, voy como oveja al degolladero. Yo llevo una vida completamente en paz con Dios. Sin embargo, no prosperan mis negocios, mi casa, todo se mantiene como absurdamente difícil. ¿Qué es lo que pasa, Dios mío? Dice aquí el profeta Jeremías. Si usted sigue revisando la Biblia, se va a dar cuenta que Habacuc también se encontró con este problema. El profeta Habacuc comienza a arguir, comienza a preguntar. La interrogante de Habacuc aquí en el capítulo 1, el versículo 1 en adelante, el profeta Habacuc comienza diciendo: la carga que vio Habacuc profeta, ¿hasta cuándo? Pregunta él. Oh Jehová, clamaré y no oirás, y dará voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. Y versículo 4 dice: por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio, dice Habacuc. No hay justicia en este mundo, es el grito de Habacuc. Y usted, como yo, también pudiera decir: no hay justicia en este mundo. ¿Por qué para los justos no hay justicia? ¿Por qué para los hijos de Dios, que vivimos obedeciendo, que vivimos en santa obediencia, correcto ante la presencia divina, no hay justicia? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Por qué ellos son los que tienen el gobierno en su mano? ¿Por qué? Esta pregunta no es solamente de ellos tres. Usted va a encontrar en la Biblia muchas cosas, y Jeremías clama a Jehová diciendo: ¿por qué tú no me oyes, Señor? Y el último y cuarto caso que vamos a citar en esta línea de pensamiento bíblico, y hay más, lo encontramos en el Salmo 73. El Salmo 73. Allí encontramos a Asaf. Asaf, uno de los salmistas, comienza a preguntarse esto: ¿por qué, Señor? ¿Por qué prosperan los malos? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Yo no entiendo, Señor, este asunto. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Dice el salmista: Mas yo casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos, dice él, porque no hay ataduras para su muerte, antes su fuerza está entera. No están ellos en el trabajo humano.
ni son azotados como los otros hombres. Por cuanto por tanta soberbia los corona, cúbranse de vestido de violencia. Y él sigue diciendo, sus ojos están salidos de grosura, o sea, están en salud esa gente, logran creces con los antojos de su corazón, hacen lo que quieren y le dan gusto a lo que ellos quieren y se satisfacen según lo que necesitan y quieren. Sus ojos están salidos de grosura. Y él dice, el versículo 9, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea por la tierra. En otras palabras, ellos dicen lo que van a hacer y deshacen con nosotros. El salmista también se siente abatido, se siente intrigado con el problema del sufrimiento. ¿Por qué los que estamos cerca de Dios también sufrimos? Esto deja claro que no son solamente los desobedientes los que sufren. Es peligroso decir que tal o cual cosa te vino a ti porque desobedeciste. Eso es mentira. Es mentira de Satanás. No solamente sufren los que desobedecen, también Dios permite que los justos sufran, que a los justos le vengan pruebas. Dios permite eso en su divina e infinita misericordia y sapiencia, misterio que nosotros no podemos explicar el por qué Dios a veces permite esas cosas. Por lo tanto, cuando se te ocurra volver a decirle a alguien que lo que te está pasando es por desobediencia, ten cuidado porque la Biblia no te lo aprueba. Está mintiendo y está diciendo algo que la Biblia no lo apoya en ningún texto. Es cierto que la consecuencia de la desobediencia viene en pecado, viene en castigo, viene en sufrimiento. Pero no siempre es así. También los justos sufren. También los justos sufren. Y muestra de esto encontramos en la Biblia, solamente lo vamos a citar. Usted conocerá el caso de Abel. ¿Usted cree que a Abel lo mataron porque era pecador, porque mintió, porque falló? No, por ser justo murió Abel. El caso del apóstol Pablo también estuvo en la cárcel, en la prisión por el nombre de Cristo Jesús. Encontraremos en la Biblia el caso de Urías Eteo. ¿Era este un hombre pecador? ¿Merecía Urías morir como murió? Era un hombre justo, un hombre digno, un hombre leal, un hombre apegado a su reino, apegado a su Dios, apegado, leal al rey que lo mandó a matar. Cuando David le dio ese mensaje criminal y cobarde, dijo, a mí hay que matarme para quitarme este mensaje. Un hombre de Dios, pero murió en la guerra, lo mandaron a matar. Él no era culpable. Encontramos también a Esteban, apedreado, murió este hombre por la causa de Jesucristo. Encontramos a Nabot, que le quitaron una viña por allá. ¿Era este hombre un impío? No. Encontramos muchos casos en la Biblia, de manera que el sufrimiento no viene exclusivamente por la desobediencia, sino que también es un misterio de Dios. Y la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. No nos incumbe a nosotros dar una respuesta acerca de esos misterios que vienen. Cito de nuevo Deuteronomio capítulo 28, habla de los frutos, de las consecuencias de la desobediencia. Sí, estamos de acuerdo allí. La desobediencia trae también su castigo. Eso es cierto, ¿verdad? Y no es el castigo de Dios, aunque la Biblia lo llama, ¿verdad? El castigo divino. Es sencillamente que Dios deja que las cosas sigan su curso normal. Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mis hermanos queridos, los sufrimientos del justo no son por el pecado. Pertenecen a un misterio de Dios. No sabemos el por qué. El Nuevo Testamento dice que todo lo que el hombre sembrase, eso también va a cosechar. Los sufrimientos de Job no vinieron como desobediencia, ¿verdad? Los sufrimientos de Job y todo lo que se escribió en el libro de Job no viene para explicarnos el problema del pecado, tampoco. Viene para decirnos que Dios está con nosotros en medio del sufrimiento. Viene para decirnos que mientras estemos en esta tierra, en esta atmósfera contaminada por el pecado, vamos a tener sufrimiento también. Sufriremos aflicciones, como dice el apóstol Pablo, pero confiad, porque Cristo ha vencido.
Y tenemos la esperanza de que si Cristo está con nosotros, vamos a vencer en su nombre. No es cierto que vamos a sufrir para siempre. El ser humano no fue creado para sufrir, sino para vivir eternamente. Tienes una cita con el cielo, tienes una cita con la eternidad. No dejes que nada ni nadie en este mundo te robe el gozo de tuyo con tu Dios. El gozo que te ha dado Dios en tu corazón. Que los problemas y las vicisitudes de este mundo no puedan quitar la vista que tú tienes en ese que murió en la cruz del Calvario. Cristo es el único que es capaz de transformarnos. Cristo es el único que es capaz de enseñarnos. Sé fiel a Él. Él, porque Él, Apocalipsis 3:14 dice que es el testigo fiel. Y esa fidelidad, Él quiere mostrárnosla a nosotros, enseñárnosla, porque es necesario que nosotros también seamos fieles a Él. Vivimos en un universo que está lleno de misterio. Y el sufrimiento del justo es un misterio. No nos corresponde a nosotros explicar los misterios de Dios. No sabemos el por qué Dios permite que los justos sufran. Es posible que sea para dar una enseñanza, para enseñar algo, pero no sabemos el por qué. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y que este leve peso de gloria, 8:18, dice que este leve peso de sufrimiento no se compara en nada a la gloria que nosotros iremos a gustar, que iremos a vivir. Dios te bendiga grandemente. Y recuerdas, el sufrimiento no viene solamente porque desobedeces. El sufrimiento también le llega a lo justo. Y es un misterio de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en medio del sufrimiento que posiblemente estés pasando, Dios esté allí. Tienes que estar seguro que Él está allí llorando, abrazándote en ese sufrimiento. No sé la causa, por el que sea, Dios está allí. Jesús está allí también contigo, porque eres criatura de Él. Eres hijo, hija de Él, y Él te ama. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.